Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. Para los que no me conocen, yo soy el hermano Juan y pues escudriñamos las escrituras. Fíjense, en el libro de Deuteronomio 6:3 dice la escritura: Oye pues Israel, cuida de poner por obra los estatutos y mandamientos que yo te doy, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás, escuchen bien esto, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dios dio una instrucción al pueblo de Israel a través de Moisés cuando les leyó esta escritura. Y les dijo: Dios ha dicho que pongamos por obra estas palabras para que nos vaya bien, pero sobre todo dice, y que estén en nuestro corazón, y que las hablemos a nuestros hijos, estando en la casa, en el camino, al acostarnos, cuando se levanten. ¿Y qué crees? No lo hicieron. Era un pueblo, decía Dios, duro de servir. No hablaron de la palabra de Dios a sus hijos, ni les hablaron de las maravillas que Dios había hecho con ellos en Egipto. ¿Por qué? Porque en Jueces 2:10 dice la escritura: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Cuál generación? Ya había muerto Moisés, y entonces en su lugar quedó Josué, y Josué fue el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y entonces dice: y murió, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, Josué y los ancianos que habían crecido con él. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor. Se levantó una generación, mis amados, que no conocía a Dios ni la obra que había hecho por ellos en Egipto, ni las maravillas. Se levantó una generación que no conocía de Dios, mis amados. Y Dios les dio instrucciones de que les hablaran a sus hijos de la palabra de Dios. Y cuando esta generación entró al pueblo de Canaán, ¿qué crees que pasó? Como no conocían a Dios, se empezaron a involucrar con otros dioses. Se empezaron a involucrar, empezaron a adorar a otras deidades, a otros dioses. Mi amado, nosotros, tú y yo, como padres, corremos el riesgo de que si no les hablamos a nuestros hijos de Dios y de sus maravillas, entonces allá afuera en el mundo van a aprender a adorar otros dioses, van a aprender a involucrarse con otras cosas. Si tú no instruyes a tus hijos, el mundo los va a instruir. Y eso no es bueno, amigos. Eso no es bueno, mis amados. ¿Por qué? Porque al pueblo de Dios, cuando se involucró con otros dioses, le fue muy mal. Y eso es lo que pasa. Dios pone muchos ejemplos en la Biblia acerca de este tipo de desobediencia que nosotros como padres caemos, de no instruir a nuestros hijos. Fíjate, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Elí, mis amados, era un sacerdote, un hombre que ministraba la palabra de Dios, un hombre que instruía al pueblo acerca de las ordenanzas de Dios, y tenía 2 hijos. Dice, pero que sus hijos eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Dios. Eran hombres que no tenían compasión ni piedad de nadie. ¿Por qué? Porque Elí, que era un sacerdote, no instruyó a sus hijos. Y la palabra de Dios en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, mi amado, no se apartará de ti, de Dios, de su camino. No dejará el camino. Entonces, nuestro mandamiento, nuestra ordenanza para ti y para mí, que somos padres, es que instruyamos a nuestros hijos. Tú y yo, mi amado,
tenemos la obligación de asegurarnos que nuestros hijos amen a Dios. Porque si lo aman, les va a ir bien. Porque dice la Escritura que Dios ama al que lo ama y lo hallan los que temprano lo buscan. Dios ama a los que lo aman, mis amados. Entonces nosotros como padres tenemos que asegurarnos de enseñarle a nuestros hijos cómo amar a Dios. Yo conocí a una señora hace muchos años que era nuestra vecina, que tenía un hijo malo, yo me acuerdo de él. Y el apodo no se los digo, pero era un apodo feo, ¿no? Que le pusieron, por cómo era él. Entonces era un hombre drogadicto, alcohólico, ratero, golpeaba a las personas. Y la señora esta clamaba a Dios y le decía, Señor, ¿pero qué hice yo para merecer un hijo así? El problema, mis amados, es que la señora, como el pueblo de Israel, no hizo nada. Veía que su hijo andaba en malos pasos y no le estorbaba. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de instruir a nuestro hijo. Dice la Escritura, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido será vergüenza de su madre. Si no instruimos a nuestros hijos, cuando ellos crezcan, serán vergüenza para nuestras vidas. Entonces esa es la instrucción, mi amado. Tú conoces a Dios, te felicito. Tú caminas en las maravillas de Dios, te felicito, mi amado. Pero la pregunta es, ¿tus hijos conocen a Dios? ¿Tus hijos se acercan a Dios cuando tienen un problema? ¿Tus hijos te ven leer? ¿Tus hijos te ven orar? ¿Tus hijos ven a un papá, a una mamá que camina en los caminos de Dios? ¿Cómo hablas? ¿Cómo actúas cuando tienes alguna dificultad, algún problema? ¿Qué dices cuando te enojas? Mis amados, Elí era un sacerdote. Y hay muchos ejemplos. El profeta Samuel también tuvo 2 hijos que no los quisieron porque eran perversos. Y eran hijos de un profeta, del profeta Samuel. Y así pasa muchas veces. Muchas veces estamos involucrados en muchas cosas y está bien. Pero les estás hablando a tus hijos de la palabra de Dios. Esto tiene que movernos, mis amados. Porque cuando tus hijos crezcan, ¿qué va a ser de ellos? ¿Hacia dónde van a correr cuando tengan un problema? Instruye a tu hijo. Pero para que tú instruyas a tu hijo, mi amado, te tienes que instruir tú. Lees la palabra de Dios, buscas a Dios, escudriñas las Escrituras, busca primero, dice Dios, busca primero mi reino y mi justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Enseñemos a nuestros hijos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás les vendrá por añadidura. Mis amados, todas estas escrituras están en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios quiere que tú y yo, que nuestros hijos tengan una vida plena. Yo soy el hermano Juan y nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga.